Soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Es bastante conocida la frase de Mark Twain, según la cual una mentira puede darle media vuelta al mundo mientras la verdad apenas se está poniendo los zapatos. Y esa observación no es novedosa. Ya en 1710 el brillante satirista irlandés Jonathan Swift observó: la falsedad vuela, mientras que la verdad cojea tras ella, de manera que cuando los hombres llegan a desengañarse, ya es demasiado tarde. Y es que la mentira se manufactura y afina para que sea emocionante, interesante, sugerente, visceral, satisfactoria, mientras que la verdad a veces es más bien aburrida y simple, pero tiene la ventaja, por supuesto, de ser verdad. En este canal hemos hablado de muchas mentiras que se han seguido difundiendo durante años, décadas o incluso siglos después de ser refutadas, como la homeopatía, la quiropráctica, el reiki, el psicoanálisis, las predicciones de Nostradamus o las ideas y enseñanzas de distintos gurús, iluminados, místicos y esotéricos que son toda una industria de valor absolutamente incalculable, pero enorme. Pero hay algunas cosas que uno pensaría que ya están superadas incluso en el imaginario popular, patrañas del mundo del misterio que han finalmente fallecido de agotamiento, como las caras de Belmes en España o la casa encantada de Amityville, que allí sigue y sigue sin estar encantada. Pero por supuesto, uno se equivoca. Y tal es el caso de uno de los más burdos embustes del mundo del misterio: el Triángulo de las Bermudas y su máximo monetizador y divulgador, el peculiar lingüista Charles Berlitz. Charles Frambach Berlitz nació el 20 de noviembre de 1914 en Nueva York, en una acaudalada familia, y vivió su infancia en un mundo de idiomas más que de misterios. Por órdenes de su padre, cada pariente o miembro del servicio tenía que hablarle en un idioma distinto. Su padre le hablaba en alemán, su madre en francés, su nana en español y su abuelo, el culpable de todo, en ruso. De modo que al salir de la niñez hablaba fluidamente 8 idiomas. Y decimos que el abuelo era el culpable de todo porque se trataba de don Maximilian Delphinius Berlitz, que había nacido en el entonces reino de Württemberg, hoy parte de Alemania, para finalmente emigrar a Estados Unidos, y había desarrollado un sistema de enseñanza de idiomas en el cual solo se habla el idioma que se enseña, sin traducciones al idioma nativo del alumno. El sistema resultó y resulta hoy exitosísimo y permitió a don Maximilian instalar escuelas por todo el mundo y acumular una bonita fortuna. No es raro entonces que su nieto Charles, quien se inventaría más embustes que Milli Vanilli, estudiara idiomas en la universidad y trabajara en la empresa de la familia, además de ser militar durante la Segunda Guerra Mundial y desarrollar libros y sistemas de enseñanza por discos o cassettes, diccionarios y otras formas de ampliar el negocio familiar. Pero cuando Charles tenía 52 años en 1966, la familia decidió venderle el imperio de idiomas Berlitz, con escuelas en medio mundo, a una firma editorial. Y él se encontró con mucho dinero, pero desempleado, así que decidió dedicarse a la arqueología y la prehistoria, como otros se dedican a la filatelia o a entrenar tigres. Pero también decidió dedicarse a lo que se conoce como el misterio, en su variedad de refrito enigmático o no tire la basura, recíclela. Así, 8 años después, en 1974, Charles saltó a la fama con un libro que además daría combustible a la carrera de una verdadera horda de misteriólogos, charlatanes, vendehumos y sacacuartos en las décadas siguientes. El libro, El Triángulo de las Bermudas. Todos los mitos tienen un origen, y este tuvo el suyo en un artículo publicado en el Miami Herald del 17 de septiembre de 1950 y firmado por Edward Van Winkle Jones con el sugerente título «Los acertijos del mar siguen intrigando a los hombres en la era del botón». Al señor Edward le parecía impresionante que muchas cosas se pudieran hacer ahora oprimiendo botones y antes requerían un enorme esfuerzo físico. Pero en ese artículo, que no mencionaba ningún triángulo, don Edward narraba 5 casos de desapariciones de barcos y aviones en los alrededores de la península de la Florida: el carguero Sandra, desaparecido con 12 tripulantes luego de salir de Miami; un avión con 32 pasajeros que despegó de Puerto Rico y desapareció del radar en 1948; un avión británico, el Ariel, desaparecido en 1949; otro británico que se esfumó un año antes, en 1948, cerca de las Bermudas; y casi como guarnición contó que un escuadrón de 5 aviones en prácticas, con 14 tripulantes en total,
El 5 de diciembre de 1945, el llamado vuelo 19 había desaparecido. En total, don Edward calculaba que unas 135 personas habían desaparecido en el Atlántico en años recientes. Pero la cosa es distinta si en vez de decir que habían desaparecido, se dice que se habían hundido los barcos y los aviones habían caído por distintas causas. Piense usted que a nivel mundial, solo en 1948, según la Fundación de la Seguridad de Vuelo, hubo al menos 99 accidentes de aviación. De hecho, es el año con más caídas de aviones desde 1942 hasta hoy, dejando 1.320 víctimas mortales. Y en varios de esos casos, los aviones desaparecieron, lo que no quiere decir que se evaporaran en el aire como los malos efectos especiales de una película de serie B, sino que sus restos no se encontraron. Eso pasó con el vuelo 072 de Air France el 1 de agosto de ese mismo año en el Atlántico, pero cerca de las Azores, con 52 pasajeros, y también ocurrió con un avión soviético de Aeroflot en las montañas del Cáucaso. Ninguno de ellos se ha encontrado. Pero estos dos no son considerados misterios paranormalísimos, preocupantísimos y dignos de varios programas y libros de Iker Jiménez porque los misteriólogos eligen lo que les parece más vendible y estos y otros cientos o miles de casos no les parecen monetizables. Pero en fin, el artículo del señor Van Winkle no mencionaba nada paranormal, extraño ni enigmático, sino que hacía énfasis en que si nos parece que el mundo se ha hecho pequeño con la tecnología, sigue siendo grande, y en él pasan tragedias como estas que no desciframos precisamente porque es grande, y de esa grandeza las 3/4 partes son agua. Cualquiera podría pensar en esto. Pero 2 años después, la revista Fate, que se había lanzado a la fama a grupas del supuesto encuentro ovni de un tal Kenneth Arnold en 1947, publicó el artículo Misterio Marino en nuestra puerta de atrás, donde los mismos datos que daba el señor Van Winkle se empezaban a presentar con adjetivos más intensos. Desconcertante incidente, parte de una serie de extrañas desapariciones marítimas y todo, decía el autor, en un triángulo acuático limitado más o menos por Florida, Bermudas y Puerto Rico, al que llamó un área pequeña en cualquier mapa naval. Pequeña. Mire, con 1.500 kilómetros por lado, esa área es todo menos pequeña, pues cubre más de 1.100.000 kilómetros cuadrados, casi la mitad de todo el Mediterráneo. Pero el artículo también dramatizaba con emoción el caso de los 5 aviones Avenger de 1945 y solo añadía al original un escalofriante caso más, un bote de pesca con 3 amigos que desapareció en los Cayos de Florida en el 48. Bueno, no, el bote fue hallado, no así los 3 pescadores. Misterio. El asunto sería retomado por otros de los nacientes especialistas en contar cuentos de misterio como si fueran reales. Uno de ellos fue Vincent Gaddis, quien acuñó la frase Triángulo de las Bermudas con un artículo de 1964 que convirtió en libro un año después. Para 1969, ya un escritor llamado John Wallace Spencer hablaba del limbo de lo perdido. Suena bien, ¿eh? Charles Berlitz toma todo lo escrito hasta entonces y en 1974 produce su exitosísimo libro El Triángulo de las Bermudas, vendiendo casi 20 millones de ejemplares en 30 idiomas, convenciendo a millones y millones de personas que había fuerzas preternaturales recorriendo el mundo, animando a generaciones enteras de personajes dedicados a estudiar el misterio y de paso multiplicando su propia fortuna. Que nada, hay que preguntarnos si realmente el área del Atlántico llamada el Triángulo de las Bermudas realmente tiene o tuvo, porque esto pasó de moda hace rato, una incidencia mayor de barcos y aviones desaparecidos que otras zonas que tengan un tráfico marítimo y aéreo similar. De barcos ni hablemos. Han desaparecido embarcaciones por cientos a lo largo de la historia, muchas de las cuales solo se han podido localizar mucho después con tecnología avanzadísima como la que nos permitió encontrar el Titanic. Pero una enorme cantidad de barcos que se hunden y aviones que caen en el mar no son hallados nunca a menos que se conozca con cierta certeza dónde se encontraban al momento de desaparecer, porque, volvamos al señor Van Winkle, el mar es grande, muy grande. Además de los accidentes mortales fácilmente registrables, desde que el ser humano vuela se han producido decenas de desapariciones, incluso de globos y cepelines. Solo la Wikipedia registra unas 230 de estas desapariciones.
Por ejemplo, el vuelo 370 de Malaysia Airlines desapareció el 8 de marzo de 2014 con 239 personas a bordo en el Océano Índico, y salvo algunos pequeños restos del avión, este y sus pasajeros nunca se encontraron. Pero si usted lo piensa, nunca ha oído por allí la idea de que unos extraterrestres se llevaron el avión en 2014 o que las emanaciones magnéticas de la Atlántida causaran que cayera y se disolviera en el agua, o que el avión cruzó una rasgadura del tejido espaciotemporal, una puerta dimensional o cosa similar, que es todo lo que se ha dicho sobre las desapariciones del Triángulo de las Bermudas, las reales y las falsas, pero a eso llegaremos. Y quien más dijo cosas sobre las desapariciones fue, por supuesto, el señor Berlitz, quien incluso dedica un capítulo de su libro tramposamente a la pregunta ¿hay una explicación lógica?, para concluir que si no hay una explicación lógica y fácilmente aceptable, pues los investigadores independientes acuden a explicaciones basadas en excepciones a las leyes naturales, puertas interdimensionales, secuestros extraterrestres o civilizaciones ocultas con poderes extraordinarios, tanto paranormales como tecnológicos. Y es que esa es la esencia del mundo del misterio. Donde no hay una explicación satisfactoria, la ciencia anota "no lo sabemos" e investiga el mundo real para saberlo en algún momento. El mundillo del misterio, en cambio, se inventa cosas fuera del mundo real que no se pueden probar, ni investigar, ni saber. En su libro, Berlitz también afirma que hay otras zonas donde se producen muchas desapariciones misteriosas, a saber lo que significan muchas, como en el Mar del Diablo, cerca del Japón, aunque las autoridades navales japonesas dicen que allí no hay nada raro. Y hay hasta 12 cementerios del diablo por todo el océano. Y por supuesto, a grupas del éxito de su libro, otros investigadores, escrito con H y con M, ofrecieron varias docenas más de triángulos y cuadrángulos y zonas más o menos vagas en las que también había muchas desapariciones misteriosas. Por ello, en El Rey va Desnudo queremos dar un paso al frente en las investigaciones con H y con M y proponer la Esfera del Diablo, compuesta por todas las aguas navegables del planeta, incluidos lagos donde alguna vez se ha perdido un cayuco con dos amigos borrachos que salieron a navegar a medianoche, o estanques de patos donde alguien tropezó y se ahogó. Toda el agua es un misterio, podemos decir aquí. Bueno, no. El punto es que muchísimas personas, incluso vídeos de aquí de YouTube más o menos serios que hemos visto a lo largo del último año, se han dedicado a tratar de explicar por qué ha habido desapariciones en el Triángulo de las Bermudas, aceptando de entrada la premisa de que allí ocurre algo especial, algo de misterio, que tiene que explicarse de modo distinto al de todas las demás desapariciones de la historia. Como decíamos, Berlitz esencialmente refriteó a los autores anteriores, aunque sí investigó en archivos que tenía a su alcance y metió el tema dentro de un contexto donde todo lo inexplicado es parte del mismo misterio. Truco que por otra parte es común en este negocio. Así, el libro sobre el Triángulo de las Bermudas incluía platos volantes, el evento Tunguska, el experimento Filadelfia, ni pregunten, las profecías de Edgar Cayce, las líneas de Nazca, que por entonces eran otro misterio, leyendas de las más diversas culturas, en particular las que Charles sentía más exóticas como las de la India, el antiguo Egipto, el mapa de Piri Reis, el diluvio universal y su tema favorito, la Atlántida, en la que creía intensamente que se encontraba precisamente debajo del Triángulo de las Bermudas. Esto convirtió a su libro en un popurrí golosísimo para el naciente negocio del misterio porque tenía de todo. Y es que el tema en sí de las desapariciones de 38 aviones y 50 barcos en una zona de ese tamaño tampoco daba para las 204 páginas que ocupa el libro en inglés. No pasó un año desde la publicación del libro de Berlitz antes de que un personaje mucho más serio, el bibliotecario investigativo Larry Kusche, quien se había interesado por el tema debido a las muchas consultas que recibía del público, demoliera cuanto proponía Berlitz en su libro. Kusche le había escrito cientos de cartas a las fuentes oficiales buscando información sobre los casos que Berlitz presentaba como parte del misterio. Y el resultado fue que no parecía haber tal misterio. Prácticamente todos los casos se podían explicar por tormentas, accidentes debidos a fallas del equipo de los pilotos o, sobre todo, ni siquiera habían existido.
Para revisar el caso original, el del vuelo 19 de 1945 y los 5 aviones Avenger, Kusche hizo todo lo que no hizo Berlitz. Estudiar el informe de la Armada, entrevistar al personal que había estado involucrado en el caso y luego volar él mismo la ruta que siguieron los aviones. Estos aviones estaban tripulados por pilotos en entrenamiento, salvo uno de ellos, que era su líder, y al fallar su brújula, todo parece indicar que se equivocó tratando de volar a ojo, alejando a su escuadrón de tierra firme en lugar de ir hacia su punto de origen, en Fort Lauderdale, Florida, hasta que se quedaron sin combustible y fueron cayendo. Y eso es lo que consignan los informes de la Armada estadounidense, cuyos investigadores de verdad, nunca vieron en el hecho nada sobrenatural, sospechoso, extraño o uyuyuyante, y eso que investigaban muchísimos casos así en aquellos tiempos donde acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, si a esto uno le añade conversaciones por radio que solo ocurrieron en la cabeza de gente como Berlitz, exageraciones y un montón de literatura, la cosa cambia y se vuelve más interesante. Y hay una serie de hechos posteriores que vale la pena destacar. En 1986, buscando los restos del transbordador espacial Challenger, que estalló al despegar el 28 de enero de ese año, los investigadores encontraron los restos de un avión Avenger en el fondo del mar. ¿Podría ser uno de los desaparecidos? Pues no. En 1990 se le sacó del fondo del mar y resultó que era otro avión que había desaparecido, pero en enero de 1945. En 1991, una expedición de búsqueda de tesoros afirmó haber encontrado los restos de los 5 Avengers, pero los números de serie que llevaban en la cola no coincidían, así que se trataba de otros Avengers que habían caído cerca unos de otros por aquellos años sin tener relación alguna entre sí. Porque en la base de Fort Lauderdale, de donde salió el vuelo 19, se perdieron 95 personas entre 1942 y 1945 en numerosos vuelos, y a lo largo de los años se han encontrado Avengers desaparecidos incluso en bosques y pantanos de la Florida. A saber cuántos más habrá por allí todavía perdidos, pero ninguno de ellos está en la lista del misterio, que se centra solo en el vuelo 19. Curioso. El libro de Kusche, como previeron Jonathan Swift y Mark Twain, no vendió ni de lejos los millones de ejemplares del cuento de Berlitz. Pero volvamos al punto clave. Muchos de los casos que los investigadores señalaban ni siquiera habían ocurrido, como decíamos. Igual que las desapariciones en el falso Mar del Diablo en Japón. Eran cuentos. En 1982, el mago y desenmascarador de embustes James Randi señalaba en su libro Flim Flam que Berlitz investigó mal, se negó a contar datos que sí descubrió y falseó asuntos sobre los que tenía información en contrario. Y al comentar el trabajo de Kusche, señalaba lo enormemente difícil que es demostrar que algo que Berlitz o cualquier fabulador dijera era simplemente falso. Se puede mentir con gran impunidad. Lo sabe Donald Trump. Por ejemplo, en este mapa, Randi coloca las ubicaciones de los principales casos que los investigadores han atribuido a las fuerzas arcanas en operación en el Triángulo de las Bermudas, la mayoría de las cuales ocurrieron fuera del Triángulo. Incluso hay una en el Océano Pacífico frente a las costas del estado de Jalisco en México y otras casi en Portugal e Irlanda. Con el tiempo, algunos de estos restos se fueron encontrando, ya sea abandonados o hundidos. Pero alguien curioso y cuidadoso, sobre todo si su bolsillo está implicado, habrá notado que al principio de esta sección dijimos que según Kusche, prácticamente todos los casos se podían explicar. Ajá, dirá el profesional del misterio, prácticamente todos, o sea que quedan algunos, aunque sea uno, que no se puede explicar, pues allí está lo inexplicable, el misterio. Porque mire, para quienes venden el humo del misterio, lo inexplicado es por definición inexplicable. Y si es inexplicable, pues ya pueden venir a ofrecernos cualquier explicación sacada de la manga o de algún lugar más abajo de su anatomía, como expertos de lo paranormal, lo místico y lo fabuloso, y cobrar por ello.
que muchos, como Kusche, y me parece admirable su trabajo como me parece admirable el trabajo de Randi, hacen el intento de aclarar el panorama oscurecido por los vuelos de la fantasía misteriológica. El problema es que nunca se logrará satisfacer a los aficionados al misterio ni hacer que reconozcan su error los expertos, e incluso se puede provocar su furia. Por ejemplo, en 1988, un joven fue arrollado por un tren en el barrio de Boisaca de Santiago de Compostela y no se le pudo identificar. 8 años después, en 1996, Iker Jiménez y Lorenzo Fernández, por supuesto apropiados del espíritu de Charles Berlitz, como destacados investigadores, declararon que el caso era del misterio y se dedicaron a exprimirlo durante 12 años con especulaciones de todo tipo. Que si era un viajero en el tiempo que se materializó frente a la locomotora, que si era un fugado de un psiquiátrico, decía un psiquiatra muy extraño que trabaja con Jiménez. En fin, finalmente, en 2008, la policía identificó a la víctima con sus huellas dactilares. Un joven normal y corriente, víctima de un accidente lamentable cuando paseaba cerca de la vía del tren. Así que en cuestiones como el Triángulo de las Bermudas, lo que falta no es información, sino primero decencia y pulcritud de los medios de comunicación al publicar barbaridades. Decía James Randi que lo que se publica en los medios es un producto de consumo, y que por tanto el público debía estar protegido de la desinformación o del embuste, como lo está contra la venta de alimentos contaminados, en mal estado o directamente venenosos. Pero sobre todo lo que falta es que nuestros sistemas educativos enseñen a las nuevas generaciones a ser cuidadosos con lo que consumen. Si en 1974 la industria editorial y del misterio impulsó el libro de Berlitz hasta el delirio, como impulsó los otros que escribiría, incluso mucho más delirantes, hoy las redes sociales lo hacen con una eficiencia exponencialmente mayor. Antes que tratar de explicar los casos que se presentan como asuntos misteriosos, asumiendo que son asuntos misteriosos o asumiendo que son verdad, uno debería primero preguntarse si lo que se le ha contado es fiable. Si no resulta extraño que se despegue tanto de la realidad cotidiana, si no llama la atención de que los medios serios y la ciencia de verdad no estén explorando esos enigmas con la misma intensidad con la que se busca la cura del cáncer, la investigación espacial y las energías renovables. Si no conviene tener una actitud menos emocional ante lo que se ha fabricado cuidadosamente para abordar nuestras emociones, presentando relatos que de ser ciertos por supuesto serían maravillosos. Pero lo mismo se puede decir del cuento de Ricitos de Oro y los 3 ositos, y por alguna causa no estamos dispuestos a creer en él, con el mismo entusiasmo con el que creemos que la tecnología humana puede controlar el clima o que las vacunas contienen chips que nos controlan, aunque sea evidente de que no hay tal control. Ni es ni siquiera probable que un chip introducido en sangre controle la conducta de una persona. Quizás Charles Berlitz se creía al menos parte de lo que contaba, pero seguramente sabía también que estaba retorciendo la realidad. Y sabía también, y lo constató con la venta de sus libros, que sus eficaces mentiras llevarían a miles o millones de personas a creer en delirios no demostrados, y que ellos nunca le exigiría que demostrara nada, que se negarían a dudar y que podrían eludir la información y la actitud cuestionadora y razonable medio siglo después. Y la principal consecuencia de creer en una mentira así, y el principal problema que tiene creer una mentira de este tamaño, es que se vuelve uno proclive a creer con más facilidad todo tipo de mentiras que pueden ser enormemente dañinas durante décadas y décadas, como en este caso, donde medio siglo de Triángulo de las Bermudas empieza a sonar a demasiado. ¿No cree usted?